Hola a todos, buenas tardes. Hoy estamos aquí con el doctor Andrés Román, médico estético, presidente de la Asociación de Medicina Estética de Cádiz y con clínicas en Sevilla y Jerez. Hoy vamos a tratar un tema que a muchos hombres les interesa, que es el tamaño del pene y cómo poder alargarlo y engrosarlo. Buenas tardes, doctor Andrés Román, ¿qué tal? Bienvenido a 45 Plus. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a entrar directamente en harina. Doctor, ¿se puede de verdad alargar el pene y engrosarlo? Sí, se puede alargar, se puede engrosar, hay diferentes técnicas hoy en día y bueno, tenemos cada vez más demanda, aunque parezca extraño, cada vez hay mayor demanda. ¿Y es siempre una demanda real o es también una demanda en la que pueden entrar también factores psicológicos como traumas o comparaciones o cosas así? Sí, es una demanda en la que entran muchos factores, es multifactorial. Sí. Nosotros tenemos unos criterios de valoración y según eso pues admitimos al paciente o no. Hay pacientes que por razones de que las expectativas que esperan no son las que realmente va a obtener, pues entonces se quedan fuera. Y existen algunos que realmente no necesitan el engrosamiento o el alargamiento, también se lo hacemos saber, aunque vuelvo a decir que en algunos casos me insisten a pesar de ello, ¿no? Porque ¿cuáles serían esos casos claros en los que sí que es lógica y procedente una intervención? Yo de alguna manera viene a ser un poquito como la cirugía, o yo la intento comparar como la cirugía de la mama y la mujer. ¿Por qué las chicas, por qué las señoritas, las señoras se ponen mamas? Bueno, es una cuestión en la mayoría de los casos por que con ellos se encuentran mejor, se encuentran más a gusto y adquieren mayor seguridad frente a sí mismos, frente a su espejo y frente al entorno que les rodea. Eso mismo lo trasladamos también al hombre. Nuestro siglo XXI nos ha traído, entre otras cosas, la pérdida del pudor, el falso pudor que tantos teníamos. Aparecen las playas nudistas, sí. Aparece que la gente en los gimnasios pues entra tranquilamente sin ningún pudor desnudo, etc. Y yo creo que de alguna manera eso ha llevado a que el hombre también entre en ese espacio de la estética íntima y cada vez con más fuerza. Y bueno, si se encuentra mejor luciendo o teniendo, a lo mejor simplemente es para su intimidad, para los momentos íntimos, teniendo un pene de mayor largura y más grueso, porque eso también en la pareja también va a haber una mayor satisfacción. Pues bueno, pues no lo vemos mal. No. Muy bien. ¿En qué consiste exactamente la técnica de la doble, como os hablado antes, de elongación y engrosamiento del pene? Sí, la técnica de la doble es algo que, bueno, es nuestra. De hecho, hemos expuesto en algunos congresos y es una técnica que realmente suma dos diferentes tratamientos médicos quirúrgicos. Uno de ellos consiste en utilizar un láser, que es... Estamos en la época de los láseres y tenemos láseres que se introducen por debajo de la piel. En este caso, vamos a imaginar la parte que está encima del pene, la llamamos pubis. Bueno, con esa parte resulta de que hay grasa. Hay personas chicos, estamos hablando de hombres, sí, que tienen una grasa bastante importante. En la raíz del pubis, que es la parte que se une al hueso, bueno, pues alrededor hay grasa. Si esa grasa quitamos, pues vamos a conseguir 1,5 centímetros, 2 centímetros en algunos casos de elongación, porque lo que hacemos es echar hacia atrás, claro, digamos, lo que es el cilindro. Conseguimos al cilindro sacarle 1,5 centímetros, 2 centímetros. O sea que perdón, un segundito. Entonces, esto en realidad no se está, digamos, alargando lo que es el pene, sino que se está quitando la base de la grasa esa que hay en el pubis, ¿no? Para que el pene pues parezca también más largo, pero en lo que es el pene en sí no se toca en esta técnica, ¿no? Claro, el pene es más largo, sí, porque parte de él estaba oculto, enterrado. Es decir, anatómicamente tiene la misma longitud, sí, pero desde una manera de exposición tiene una mayor talla.
es decir, hemos conseguido, si teníamos un pene de 14 y estoy poniendo un promedio que no está mal, pues pasa a tener un 15,5 o un 16 o un 15 en algunos casos. Va a depender mucho de la cantidad de grasa que hay ahí, que hay que retirarla. Eso se retira utilizando un láser que, para que me entiendan, es como dos. Uno de ellos lo que hace es destruye la grasa y la extraemos, y otro lo que hace es retrae la piel, porque imagínate, hay claro, algunos caballeros que tienen un acúmulo de grasa importante y la piel queda un poco flácida. Claro. Entonces hay un láser que el endolísis le llamamos, que retrae la piel. Que retrae la tensa. Retrae la piel. La grasa ya la hemos quitado. Vale. Primero quitamos con unos agujeritos, por ahí entra el láser, se dispara, se licúa, se hace que la grasa se forme como aceite, eso se extrae, ese líquido, ese aceite, esa grasa se extrae, y ahora con una segunda longitud de onda, como si fuera un segundo láser, se dispara por debajo de la piel y hace que la piel se retraiga. Ya. Entonces ya hemos conseguido que ese pene, hemos conseguido que se alargue. Y viene la segunda técnica, que la segunda técnica es una técnica de relleno con ácido hialurónico. Imaginemos el pene como si fuera un cilindro y nosotros hacemos una técnica poliédrica. Imaginemos un poliedro, que puede ser pentagonal, hexagonal, va a depender un poco del tipo de pene, del grosor del pene. Pues imaginemos las aristas, bueno, pues por esas hacemos una vía de entrada, que puede ser en la parte superior del pene, sí, en lo que viene a ser el glande, pero al inicio, ¿no? En eso, en donde comienza la piel, ahí se pueden hacer ciertas incisiones, o bien se puede también hacer en la base, en la raíz del pene, otras incisiones. Eso depende del profesional. Se pinta, imaginemos un poliedro, pintamos, sí, y ahí introducimos una cantidad de ácido hialurónico que le empieza a dar mayor, vamos a darle mayor grosor al pene. Ese ácido hialurónico van a ser las columnas, y a través de esas columnas empezamos a rellenar. Se puede rellenar, ya digo, por la parte superior o por la parte inferior. Y de esa manera vamos haciendo como si fuera un preservativo grueso al pene. Sin capuchón. Sin capuchón. Sí, claro. No sé si me estoy explicando Sí, bien, perfectamente, sí. Y de esa manera conseguimos un grosor, un engrosamiento del pene que, dependiendo de la cantidad de ácido hialurónico que pongamos, va a ser mayor o menor, y que viene dada en muchos casos por la capacidad de saturación de la capacidad que tiene ese pene. Entonces, en el momento que empieza a saturar, ya no se puede poner más ácido hialurónico en una primera vez. Hay personas que se espacian, igual también vuelvo otra vez a referirme a las mamas. Cuando las mamas son muy planas, pues se ponen unas prótesis, es unas prótesis que les dicen de agua, entonces llevan suero, se les ponen las prótesis, se hincha un poco, al poco de tiempo viene, se le hincha la prótesis, se hincha un poco más, vamos consiguiendo que se expanda. Que la flexibilidad de la piel aumente. Lo mismo podemos conseguir también en el pene, en este caso con ácido hialurónico puesto en diferentes tiempos. Y una pregunta, ¿siempre se tienen que hacer las dos técnicas al mismo tiempo o se puede hacer una independiente de la otra? Independiente. De hecho, cuando estamos exponiendo, lo decimos. Lo que pasa es que la combinación de las dos, se pide bastante, pero en algunos casos hay personas, sobre todo los delgados, yo presumo que tú eres una persona delgada, vas a tener muy poca grasa a nivel púbica, y entonces ahí poco vamos a poder quitar. Claro. Y en ese caso, vamos a tener muy difícil el retirar de ahí. Claro. Existen otras técnicas que sí consiguen la elongación, como es la sección de un ligamento que hay ahí, que es el suspensorio. Si rompemos el suspensorio, el pene deja de tener su función, y entonces cae.
se gana algún centímetro, pero no la practicamos porque suele dar muchos problemas. Y algunos de ellos incluso después de erección. Entonces ganamos por una parte y perdemos por otra. Es muy importante. Y una pregunta, cuando se inyecta el ácido hialurónico, ¿se tienen que reponer esas dosis de ácido hialurónico a lo largo del tiempo o eso se queda ahí indefinido? No, indefinido. El ácido hialurónico no es indefinido. No. Más aún, todos los tertulianos seguro que conocen que el ácido hialurónico tiene lo que ellos llaman el antídoto, que es la hialuronidasa. Es decir, lo bueno que tiene el ácido hialurónico es que es algo temporal y que además se moldea y que si no nos gusta se puede quitar en tiempo y forma. Todo el ácido hialurónico, si se pone en una zona anatómica, en un tejido en el cual no hay mucha vascularización, mucha circulación, mucho intercambio, para que me entiendan todos, entonces va a durar más. El pene es uno de los sitios donde no hay mucho intercambio. El pene es donde se pone el ácido hialurónico, que se pone ahí en mitad, para que me entiendan, de 2 capas, pues ahí permanece durante un año, más de un año, y por regla general a ese tiempo suelen venir y suelen reponer un poquito. Y otra pregunta, y al igual que pasa con el ácido hialurónico, ¿la grasa en el pubis puede volver a aparecer y tener que hacer otra vez la técnica de la elongación o no? Vale, esa es una pregunta también que se da mucho en las liposucciones. Cuando se hace una lipoaspiración o una liposucción, y al fin y al cabo esto es una lipoescultura, en este caso específica, localizada, cuando se quita esa grasa, aunque tú engordes, es una grasa que se engrosa menos. Es decir, cuando vemos a una persona que se le ha hecho una liposucción o una lipoaspiración importante y después engorda, es curioso que engorda del resto del cuerpo más que del sitio donde se ha realizado la lipoaspiración. Pero claro, ahí queda tejido celular, tejido graso, ahí quedan adipocitos y esos adipocitos que dejamos pueden engrosarse, por supuesto. Puede volver a coger algo de tamaño. Y otra pregunta, yo estaba viendo en internet cuando estaba estudiando para la entrevista que hay veces que también en vez de ácido hialurónico se inyecta la propia grasa al paciente. Vale, sí, efectivamente. Para que la grasa se inyecte al paciente, la grasa que, por ejemplo, cuando hacemos los lipotransfer, las lipotransferencias, cogemos grasa de un sitio y la ponemos en otro. En nuestras clínicas se suele hacer bastante a nivel de glúteos, para que aparezcan los culos más redondeados, más altos. Bien, en esos casos tenemos bastante experiencia en que la grasa tiene que ser lo más fresca y lo menos tratada posible. ¿Qué ocurre en estos casos? Si utilizamos ese tipo de grasa para ponernos a nivel del pene, la grasa, para que me entiendas, y si la has podido apreciar alguna vez, es como racimos. No voy a decir de uvas, porque no de uvas, son más chicas, es como racimos. Si queremos tener éxito y ponemos esa grasa, nos va a quedar un pene muy irregular. Y eso, en la ocasión, no he sido yo no puedo hablar en primera persona, pero sí de algún compañero y amigo que lo ha realizado, pues no ha quedado satisfecho en las veces que lo ha hecho, puesto que deja un pene con una forma un tanto extraña. Me imagino. Y una pregunta, antes decía que hay veces que no operan a gente que no tiene expectativas realistas de cómo va a quedar el resultado. Porque claro, me imagino que habrá gente que vaya a su consulta, ¿no? Y le dirá que quiere aumentar los 5 centímetros de largo y de grueso 3 centímetros. Me imagino que eso es totalmente real, ¿no? Hay que explicarles simplemente que estamos hablando de una alocación de 1,5 a 2 centímetros, como mucho largo, y luego engrosamiento, pues lo que decía antes. Porque una pregunta, estos resultados me imagino que se ven tanto con el pene en reposo como con el pene erecto, ¿no? El engrosamiento se ve tanto en reposo como erecto, pero cuando hace una erección, lo que es el volumen en sí se reparte en un mayor tamaño. Consecuentemente, cuidado de que no va a haber cuando está en erección un engrosamiento tan importante como cuando lo ve cuando está en reposo. Eso es algo que lo decimos. Más aún, también cuando el pene consigue la erección,
sí, no tiene lo que es el pene en sí, no es liso. Tiene una cierta irregularidad, perdona, una irregularidad, lo cual que en principio cuando lo hicimos dijimos vamos a ver, pero nuestra sorpresa es que vienen nuestros pacientes, dice que viene a ser como ponerse un preservativo estriado, así lo sienten sus parejas. En vez de ir en contra, va a favor. Va a favor, sí. Sí, por la sensación, aumenta la sensación por parte de, en este caso, de la pareja. De la pareja. Y una pregunta, ¿y en la persona que se ha hecho la cirugía? Porque estamos hablando también, que no lo hemos comentado, estamos hablando de una microcirugía, que no es una cirugía de ingreso hospitalario ni nada por el estilo, ¿no? No, es ambulatorio. Tenemos quirófano ambulatorio y eso se hace con un poquito de lo que llaman la fórmula de Klein, un poco modificada, en la cual se introduce un poquito de anestesia en la zona, con líquido, y no duele porque queda la zona totalmente anestesiada. Y con ese poquito de fórmula de Klein, que no excede la mayoría de los casos de 200 centímetros cúbicos, en la mayoría de los casos es incluso inferior, a través de esos agujeritos que antes reseñaba, pues comienzan los disparos del láser y se empieza la intervención mínima y además que ya digo, máximo resultado con mínima agresión. Que es una de las cosas que consigue la microcirugía. Porque ¿cómo es el posoperatorio? El posoperatorio se pone en una faja y el posoperatorio es bastante bueno. La mayoría de las personas al día siguiente, por decirte un dato, al día siguiente dejan de tomar lo que es el analgésico. Es decir, lo toman ese día y al día siguiente la mayoría de ellos dicen, mira, yo ya no tomo analgésicos, yo ya no tengo dolor. Sí obligamos al antibiótico. El antibiótico es de uso obligatorio durante una semana mínimo, claro. Y luego para volver a tener, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿cuánto se suele tardar? ¿Una semana también? Vale, ahí hay de todo, ¿no? Uno de los que están contraindicados son los adictos al sexo. ¿Vale? Si me entra un adicto al sexo, que se me ha colado alguno. ¿Ah, sí? Sí, se me ha colado alguno. Porque eso lo preguntan en el formulario cuando hacen. Sí. Bueno, no lo he preguntado al principio, pero eso fue un error garrafal, porque ya te digo que los adictos al sexo no son candidatos, puesto que hay que tener para algunos de los compañeros un mínimo de una semana sin relación sexual y después una relación sexual que tiene que ser suave. Yo recomiendo mínimo de 2 semanas y comenzar con relación sexual suave. Es decir, nada de sexo duro. ¿Qué ocurre? Que bueno, el adicto al día siguiente estaba ya liado y entonces eso puede desplazar todo. Imagínate. Me imagino que... Entonces, bueno, la que se puede liar. Hemos tenido algún caso y nos suena risa, pero a mí me ha traído por la calle de la amargura. Me imagino. Y otra pregunta, ¿se notan cambios en la sensibilidad del paciente una vez hechas las operaciones? ¿Notan menos sensibilidad o más sensibilidad? Porque las parejas ya hemos dicho que sí que notan que es como si se pusiesen un preservativo estriado, pero los pacientes tienen algunos cambios. ¿Notan algunos cambios? Más que un preservativo, unos cuantos. Acuérdate que conseguimos más tamaño que si fuera uno solo. Pero sí, para la idea es esa. No cambia la sensibilidad. Nosotros la parte donde está la sensibilidad del pene, ahí no ponemos ácido hialurónico. Y cuidado porque en algunos casos si se pone, no justo en el lugar en donde están precisamente esos receptores de la sensibilidad, sino en la parte cercana, se consigue una eversión y entonces lo que es nuestro paciente lo que va a tener es lo contrario, más sensibilidad. Entonces eso sí puede ocurrir. Hay algún paciente que dice, no, yo realmente el acto sexual yo lo dilato mucho y entonces quiero dilatarlo menos. Entonces se puede conseguir una pequeña eversión y entonces dejas como más expuesto lo que es
esos receptores sí. del placer, y entonces esa persona llega al orgasmo con anterioridad a lo que previamente le ocurría. Uh-huh. Eso se puede conseguir. Yeah. Pero lo contrario, no. Lo contrario, tendríamos que de alguna manera destruir esa zona. Pero ya vuelvo a decir que es una zona prohibida. Yeah, ahí sí, no entramos. Ahí no se toca nada. No. Y una pregunta, ¿usted ha visto muchos cambios en la autoestima de sus pacientes después de la operación? Sí. Sí. Podemos decir que es una característica común, aparte del resultado físico, eso tiene también un resultado psicológico. Sí. He visto cambios y además algunos de ellos, cuando viene la pareja de ambos, ¿no? Diciendo, estamos más contentos. Uh-huh. También incluso, bueno, pues si es aquella persona que lo busca es por una estética, pues para ir, por ejemplo, nudista, en las playas nudistas, pues entonces indiscutiblemente no hace falta decirlo. Y en algunos casos ten en cuenta de que también lo hacemos pues para corregir algunas patologías, es decir, por decirte algún caso, bueno, hemos tenido algunos pacientes que han tenido accidentes, en este caso de tráfico, uh-huh. y en los cuales han sido reconstruidos, han tenido que ponerle lo que es una válvula para llenar lo que son los cuerpos, uh-huh. y bueno, y al final le había quedado un pene pues prácticamente con la prótesis y la piel, yeah. Y entonces al rellenarlo pues ha conseguido volver a tener ese pene que tenía antes de ese accidente traumático que tuvo, ¿no? Y en esos casos, pues bueno, ha sido bárbara la claro. Satisfacción. Pero la mayoría de ellos, la mayoría no, yo digo prácticamente la totalidad, el 100% quedan contentos. Que es verdad que algunas veces hay que, la técnica lo tenemos que hacer en vez de en dos. Es decir, hay veces los que por razones X, pues nos queda el pene con una cierta irregularidad, y entonces pues para eso estamos, pues para corregirlo, uh-huh. Que es tan fácil, pues si queda alguna depresión, pues en esa depresión se pone un poquito más de ácido hialurónico y corregido, y ya está. ¿Y usted ha observado en sus pacientes algunos tipos específicos de pacientes, aparte, por ejemplo, de los nudistas que comentamos ahora, o de la gente que puede tener penes verdaderamente pequeños? ¿Ha visto algunos grupos de personas que sí que son los que más acuden a su consulta? Bien, tenemos, por ejemplo, el pene enterrado, que es porque tiene mucha grasa abdominal, y entonces tiene un pene que es más o menos normal, pero lo tiene muy enterrado, porque además son personas que tienen sobre todo grasa abdominal en la zona. Ya. Esas personas acuden con frecuencia a vernos a ver si tienen solución. Y una pregunta, ¿y en ese caso, al haber mayor acumulación de grasa, el resultado o los centímetros que se ganan pueden ser más de ese 1,5 cm, 2 centímetros, o no? ¿O eso siempre es el tope? En algún caso sí, Lo que pasa que también es obeso. Entonces, claro. La concomitancia de la obesidad, si me adelgaza, ahí sí podemos conseguir. Ya por sí solo, si adelgaza, ya consigue una elongación, ¿no? Claro. Pero además le metemos después el lipoláser y el endolifting, y entonces conseguimos que se vean y que quede satisfecho. Ya digo, este es un caso que tenemos. Y después me sorprende, pues, personas que tienen, ya te digo, el pene quizás un poco inferior, pero que ellos piensan que muy poco inferior a la media, no creas sí, que, sí. Pero ellos tienen la idea de que son bastante, que lo tienen con bastante disminución con respecto al resto de la población, y estos son otros de los casos. Aquellos que tienen ese sentimiento, no sé si podemos llamar de inferioridad, con respecto a lo que ellos entienden. A lo que ellos entienden como que es lo normal. El normal, el común. Sí.
Y en muchos casos se equivocan, ¿eh? En muchos casos cuando vienen y le hacemos la exploración, digo, pero si tú tienes un pene totalmente normal, ¿qué me vienes a contar? Bueno, también se hace o el engrosamiento o la elongación. Sí. Que habrá muchos casos de esos, o algunos casos de esos también, en los que después de hablar con ustedes se quedarán, me imagino, más tranquilos y dirán, bueno, pues sí, a lo mejor es una tontería mía y no me someto a la operación, ¿no? Claro, cuando nosotros hacemos la valoración, la exploración, si vemos que el pene es normal, se lo digo. Es decir, en ningún momento intentamos que no esté... Vamos a practicar, sí. Nuestra idea no es esa. Nuestra idea es que si su pene es normal, se lo digo. Y si veo que encima, incluso en algunos casos, el pene es superior a la media, le digo, pero muchacho, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? Y un caso que a mí me resultó curioso, la primera vez que hablamos por teléfono, fue el de los deportistas de halterofilia, ¿no? O no de halterofilia, sino de musculación, perdón, no de musculación, no de halterofilia. Sí, bueno, está prohibido, pero en este país hay muchas cosas que está prohibido, pero se hacen. Está prohibido lo que es hormonarse. Entonces, cuidado que cuando se meten los ciclos y se hormonan y tal, hay problemas, tienen problemas a nivel de sexuales y a nivel del pene. Entonces, pues esas personas que además aumentan mucho muscularmente, se le ven unos músculos tremendos, entonces, en comparación, el pene, después de haberse ciclado, incluso, claro. Es que si no se ciclan, es difícil llegar a masas musculares tan enormes, tan exageradas, como en el Mister Olympia, sí. o en estos campeonatos que hay a nivel mundial o a nivel España también, ¿no? Entonces, en esos casos tienen esa musculatura tan desarrollada que, claro, el pene no se desarrolla, no hay ningún tipo se queda como está. De pesa para que eso aumente, ¿no? Así que el pene ya sabemos que es un músculo con sus cuerpos, esos cavernosos que están ahí y que no va a aumentar por más que vayas al gimnasio. Porque eso le quería preguntar, porque durante todos los últimos 30, 40, 50 años ha habido remedios milagrosos de pastillas, de pesa, de no sé qué. Me imagino que nada de eso funcionará, ¿no? Eso es todo... ¿Según para qué? ¿Según para qué? No, me refiero para el alargamiento. Para el alargamiento no. O sea, no... Bueno, para el alargamiento todos conocemos que si tú te tomas... no voy a utilizar la marca, los vasodilatadores específicos de la zona, pues entonces aquello va a aumentar y va a aumentar posiblemente, si tomas una dosis tanto importante, va a aumentar más de lo que normalmente te aumenta a ti. Máxime si ya tenemos unas edades en las cuales nos es un poco complicado llegar a la erección, ¿no? Porque tenemos problemas con la próstata, etcétera. Hay unos etcéteras ahí tremendos, ¿no? Psicológicos, etcétera. Entonces se toman las pastillas, el príncipe azul, voy a llamarlo así, y resulta de que aquello, sí, hombre, coge un volumen importante, no te digo yo que no hay, pero son fármacos. Claro. Si lo que me hablas es de... Claro, pero esto es más también para el tema de la erección, para que la erección, bueno, primero para conseguir la erección y luego para que la erección sea más larga, como dice usted, y más duradera. Pero lo que es la extensión, digamos, del pene, todos esos inventos que se han anunciado durante años... Bueno... Pues yo tengo uno en mente que vi una vez, que eran una especie como de bolas de pesas que te las ponían, no sé si unas en el escroto y otras en lo que es la base del pene, y decían que con eso te ponías eso y se te alargaba. Pero yo pensaba, esto lo único que hace es dar de sí la piel. Sí, bueno, efectivamente. Había unos aparatejos que ya no se utilizan, que se ponían en el pene y... tenían unos hierros al lado, apretaban el pene y ibas con el tiempo aumentando, ¿no? Ibas tirando, y lo que se conseguía es que el pene se estiraba. El problema que daba el aparato es que efectivamente cuando lo retiraba el pene sí era un poquito, tenía un mayor de largura, de talla, pero era más delgado. Entonces no les gustaba porque decían, sí, ahora es más largo y más estrecho. Claro.
entonces se abandonó la técnica. Y además es como todo, porque yo ya no tengo experiencia sobre ello, pero me imagino que al tiempo el pene volvería otra vez a tener la dimensión de siempre, de toda la vida. Porque cuántos años se llevan aplicando estas técnicas de las que estamos hablando, o cuánto tiempo llevan en el mercado, digamos. La que acabo de comentar, si no lleva 20 años, yo creo que aproximadamente, la recuerdo de hace mucho tiempo. No, digo las suyas, las que usted aplica en su clínica. Nuestras, sí, las que funcionan, digamos. De hace 5 años para acá, ¿Sí? 5, 7, es decir, son nuevas, es decir, son técnicas que están con nosotros desde antes de la pandemia. La pandemia creó un antes y un después. Bueno, pues desde antes de la pandemia ya las teníamos, ya las practicábamos, sí. Curioso. ¿Podríamos decir que hay algún problema o se dan algunos problemas o pequeños problemas comunes después de la operación o no? En general no tiene mayor complicación. En general no tiene mayor complicación nada más que una microcirugía, si hablamos de una microcirugía, o de un relleno de ácido hialurónico, si hablamos de un relleno de ácido hialurónico. Siempre y cuando se cumplan los posttratamientos. La zona es una zona, cuidado, que es una zona que no es precisamente limpia, ¿vale? Claro. Es igual que cuando se tratan de unas hemorroides, hay que tener un cuidado muy especial, porque son zonas en las cuales es relativamente fácil la infección si no se cuida, y es bastante fácil la aparición de los herpes, porque baja las defensas de la zona. Claro. Entonces, teniendo el post tal y cumpliéndolo como se debe, no nos suelen dar mucha lata. Vuelvo a repetir, aquel que diga que todo le sale bien es un verdadero mentiroso o un inconsciente o proviene directamente de la divinidad. Entonces, en definitiva, algunas veces pues hay que tenemos alguna depresión, no ha quedado tan bien como nos gustaría, pero oye, para eso estamos nosotros, para corregirlo. Siempre se puede hacer un repaso. Siempre se puede hacer un repaso. De hecho, cuando pasa el año y medio hemos hecho un repaso a las personas que ya le ha disminuido un poco. Claro. Al año y medio, Antes de un año y medio no hemos tocado todavía a nadie. Entonces, eso nos hace pensar, utilizamos también un buen ácido hialurónico. Hay muchos ácidos hialurónicos en el mercado, estos son corporales, son jeringuillas muy gordas, que son de 10 centímetros cúbicos cada una. Y entonces hace falta utilizar un ácido hialurónico bueno, con plasticidad, no que sean duros, porque tampoco nos interesa de que el producto que se ponga sea lo más parecido a lo que es el pene en sí, a lo que es el tacto del pene, que lo imite, que pueda estar tranquilamente con alguien y que le digan, ¿qué te has puesto? En fin. Muy bien, doctor. Pues ha sido una charla muy interesante, muy instructiva y que seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar. Le agradezco mucho su tiempo, su atención y su profesionalidad explicando este asunto tan delicado. Más que profesionalidad, lo he hablado para que me entienda todo el mundo. Sí, no, se ha entendido. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Que siempre que se habla de temas médicos, hay veces que se puede meter algún término que no se entiende bien, pero yo creo que aquí se ha entendido perfectamente porque lo has puesto. Y intentado utilizar pocos tecnicismos, porque si nos metemos con la verborrea médica, acabamos. Aparte, me imagino que estará acostumbrado que al tratar un tema que es tan delicado para los hombres que van a verle, tendrá que saber muy bien cómo explicarlo para que ellos lo asimilen y lo acepten, ¿no? Sí, hombre, y se le pone todo a través de una pantalla de PC, el tratamiento en sí, los antes, los después, se le va explicando todo, la anatomía del pene, en fin, que entiendan bien realmente de qué se trata. No se lee la cirugía, ellos el consentimiento informado lo leen y posteriormente no es a los 10 minutos, sí, después ya se le realiza la intervención. Y al ser una técnica tan novedosa, me imagino que habrá pocos médicos en España que la realicen, ¿no? Es una técnica que cada vez tiene más compañeros que se dedican a ella. Es una técnica que nosotros hemos empezado a explicar, en 3 diferentes congresos la hemos expuesto y ha tenido una
muy buena recepción. De hecho, cuando hemos terminado de exponerla, porque la realizamos entre dos compañeros, cuando hemos terminado de exponerla, siempre ha habido un grupito esperándonos a la salida. Es un tema muy delicado. Las fotos, cuando las sacamos, siempre les damos las gracias porque son pacientes que nos han permitido, en que, bueno, zonas muy íntimas, y además hablar de ellos, aunque parezca que no, todavía tiene un poco de tabú. Y entonces, bueno, pues siempre tenemos el grupito que nos espera a la salida y nos hace cada vez más preguntas porque se interesan, y cada vez hay más demanda a nivel social. Y ustedes, me imagino que formarán a médicos en esta técnica, ¿no? Bueno, tengo algunos del one-to-one, de explicar y enseñar la técnica. En algún paciente hemos realizado algún one-to-one, pero no tengo tiempo. He sido formador anteriormente, he sido formador incluso en un máster, y la verdad es que ahora mismo ya tengo una edad en la que me dedico a mi trabajo y al disfrute, al ocio, que yo creo que es lo que realmente nos llena más que nada, la familia, el ocio. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. De nuevo, gracias por atendernos, y esperemos que este vídeo le sea de utilidad a nuestros seguidores. Muchas gracias. Bueno, y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego.